Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Hola, mi nombre es el Dr. José Viales y los invito a que sigan mi conferencia en la plataforma de inteligencia dental que se titula Soluciones protésicas prácticas y predecibles, y donde mi intención es llevarlos de la mano para poder desarrollar restauraciones longevas y predecibles, y es traída a ustedes por Nobel Biocare. Hola, buenos días. Quiero agradecerle a todos los que están participando en esta conferencia. El día de hoy el doctor José Viales Sosa les presentará el tema de Nobel Biocare, soluciones protésicas, prácticas y predecibles. Él obtuvo el grado de cirujano dentista en la Universidad Latina de Costa Rica e hizo su especialidad de prótesis bucal, así como el de implantología quirúrgico-protésico. José Viales lleva trabajando 3 años con nosotros y tiene una práctica privada y también trabaja en la UNAM. Adelante, José, con tu conferencia. Pues muy buenos días, muy lleno de gusto y muy orgulloso de estar conversando con ustedes el día de hoy de uno de tantos temas que verdaderamente me apasiona, ¿no? Primero que todo, pues, como verán en la diapositiva, soy orgulloso costarricense, ahora sí que afianzado aquí en la República Mexicana, muy gustoso del trato que siempre me han brindado, y obviamente también orgullosamente UNAM, ¿no? El día de hoy, como mencionaba Jimena, vamos a hablar de soluciones protésicas relacionadas con implantología. Los voy a llevar de la mano para que ustedes comprendan que la implantología no es tan compleja como muchas veces nos la quieren vender o nos la quieren mostrar. Entonces, no debe dejar de ser una diversión el rehabilitar cada uno de los casos que se presenta ahora sí que en nuestras consultas. El día de hoy estoy con ustedes y le agradezco a Nobel Biocare, Jimena, Paulina, Guillermo, todo el equipo de trabajo, y obviamente también le agradezco mucho a Héctor Flores y todo su equipo de inteligencia dental por tener este concepto tan padre, tan que rompe fronteras, y tan así es que yo sé que hay mucha gente que no está en México ahorita, está fuera de México y que está ahora sí que siguiéndonos vía internet, ¿no? A manera de inicio, de preámbulo, hay varios puntos, objetivos que yo no quiero dejar de lado, que van a ser la columna vertebral o el eje medular de lo que vamos a estar conversando el día de hoy, ¿no? Entre otras cosas, hay diversas características relacionadas con un implante dental que tienen mucha relevancia. Las definimos muy a grosso modo como características macro y microscópicas. Vamos a hablar un poco de ese diseño y especialmente del diseño que debe de llevar una plataforma, ¿no? También continuando, vamos a hablar un poco de la toma de impresión y el manejo de tejidos blandos,
porque quiero recalcar la importancia que tiene que podamos reproducir el perfil o el manejo de tejidos blandos que llevamos a veces por semanas o meses con nuestros pacientes que están implantados o que también tienen rehabilitaciones solamente sobre dientes. Vamos a hablar un poco de aditamentos temporales y la personalización de los mismos. Es sin lugar a dudas pieza fundamental de una rehabilitación protésica sobre implantes el poder colocar un provisional, especialmente cuando hablamos del segmento anterior crítico, demandante, exigente por parte nuestra y por parte de nuestros pacientes. Y también vamos a hablar un poco, ¿por qué no?, de lo que es Nobel Procera y las restauraciones personalizadas, en este caso los aditamentos protésicos, que también podemos nosotros diseñar y mandar a fabricar. Ahora sí que para que lo entendamos de una manera más sencilla, es el traje de sastre de nuestra rehabilitación protésica. Es algo verdaderamente personalizado, ¿no? Pues vamos a arrancar entonces. Cuando hablamos de plataformas, de conexiones, tenemos una amplia gama que evidentemente se encuentra en la actualidad en el mercado. Tenemos conexiones externas, conexiones internas, tenemos diferentes configuraciones que van desde trilobulares, hexagonales, octagonales, y de repente cada quien tiene que ir seleccionando la que mejor se adapta a la realidad protésica que quiere llevar a cabo. ¿Qué es la conexión? Es básicamente el sitio, la zona o la superficie de asentamiento de cada uno de los componentes protésicos. Es parte fundamental. Normalmente vamos a encontrar esta plataforma o esta conexión a nivel crestal. Y esto nos va a permitir también comenzar a trabajar con el perfil de emergencia. El que ubiquemos esa plataforma adecuadamente a nivel de la cresta nos va a permitir tener 2-3 milímetros por debajo del tejido blando, en el cual nosotros vamos a comenzar a fabricar lo que es la base de nuestra rehabilitación. Esta imagen me gusta mucho y ejemplifica 3 diseños distintos de implantes. Cada uno tiene su indicación. Es como que en la odontología no hay nada universal. Definitivamente hay soluciones que están enfocadas para cierto tipo de casos y otras que obviamente tal vez nos sirven en otro tipo de situaciones. Vemos del lado izquierdo un implante denominado Nobel Active. Este implante tiene una característica muy peculiar y es el diseño de su cuerda. Tiene una cuerda agresiva, una cuerda muy cortante. Y la ventaja que nos ofrece este tipo de cuerda es que tiene un anclaje fenomenal en lo que es el maxilar superior. En huesos digamos que de una calidad no tan buena, donde hay un trabeculado, digamos que muy marcado, ese implante se ancla y nos permite tener una estabilidad primaria bastante buena. También es un implante que el clínico puede direccionarlo manualmente. Esto también nos permite dejarlo, colocarlo en el sitio idóneo. En el punto medio de la diapositiva vemos un implante de conexión externa de paredes paralelas. Evidentemente muchos dirán, pero bueno, la conexión externa está de salida. Yo les diría que no siempre. Nos sirve mucho en situaciones clínicas como en el manejo de rehabilitaciones protésicas sobre implantes angulados. Y el tener una conexión externa nos permite tener múltiples posiciones para nuestro aditamento protésico y poder sacar hacia adelante nuestra rehabilitación de una manera bastante satisfactoria. Digamos que el de la derecha es el pan nuestro de cada día, es el Nobel Replace, conexión interna trilobular. Entonces, tiene una facilidad de rehabilitación impresionante, teniendo también así las características o las ventajas que siempre nos brinda lo que es una conexión interna, ¿no? Entonces, cada uno tiene su indicación, cada uno tiene su finalidad y obviamente pues depende del diagnóstico, de la personalización del caso que estamos llevando a cabo, con cuál de ellos nosotros nos quedamos. Vemos en esta diapositiva más puntualmente del implante que les comentaba, el famoso Nobel Active. Si vemos la plataforma o la conexión, es una conexión hexagonal interna. Esto quiere decir que la parte interna tiene cierta divergencia, que le da estabilidad a los componentes protésicos, pero además tiene 6 caras. 6 caras que me permiten también adecuar o colocar de una manera muy satisfactoria y podríamos decir ideal cada aditamento, ya sea personalizado o stock o de catálogo. Entonces, podríamos decir que tiene un poquito más de versatilidad que la conexión trilobular que nos brinda el Nobel Replace, ¿sí? Si hablamos muy a grosso modo de las conexiones internas, con 4 puntos les voy a ejemplificar por qué el día de hoy nos satisface más, llena más nuestras necesidades. Y es porque
si nos vamos un poquito a la teoría, todas las conexiones internas permiten que la transmisión de las fuerzas oclusales se lleven a cabo sobre el eje longitudinal del implante. Y ustedes podrán decir, ¿y eso para qué nos sirve? Pues mantiene de una manera más adecuada el hueso crestal, evita una pérdida ósea siempre y cuando la oclusión de nuestros pacientes esté adecuadamente equilibrada. Siempre hay que tener esto, ahora sí que a la mano. Cualquier rehabilitación sobre diente o sobre implante que no esté oclusualmente bien controlada es una rehabilitación que probablemente nos vaya a fracasar, ¿no? Entonces la oclusión y la rehabilitación siempre van a ir de la mano. También la interna es una conexión por fricción. Eso quiere decir que yo tengo más estabilidad. ¿De qué? De todos los componentes protésicos que constantemente yo estoy utilizando. Y eso es una gran ventaja. Hay sitios difíciles de accesar, por ejemplo, segmento posterior inferior, con una lengua que constantemente nos está estorbando, carrillos grandes, saliva. Cualquier situación donde yo tenga dificultad para colocar mi componente, pues obviamente va a ocasionar que yo retrabaje un poco más, que me tarde. Con una conexión interna, yo estoy guiado por ella y obviamente puedo tener una tranquilidad mayor de que cada una de las piezas o componentes está siendo alojada donde yo lo quiero. Obviamente siempre recomiendo que se tome radiografía durante cada paso de los procedimientos, ¿no? Otra de las ventajas que nos provee una conexión interna es que existe prácticamente cero microespacio. ¿Por qué es esto importante? Porque las bacterias son el principal enemigo de una rehabilitación sobre implantes. ¿Qué ocasiona? Pérdida ósea. ¿Hasta qué nivel? Muy variable. Las bacterias ocasionan o generan una situación clínica muy similar a lo que acontece en los dientes. Una fase inicial que se denomina mucositis, que está muy caracterizada por inflamación del tejido blando, puede ser reversible. Y tenemos una segunda fase, un poco más grave, que consiste en una periimplantitis. Tenemos inflamación del tejido blando y también pérdida ósea. Pérdida ósea que va a restar el anclaje que tiene nuestro implante. Y en situaciones clínicas donde yo coloco un implante corto, si le doy pie a la pérdida ósea, pues evidentemente la situación se vuelve un poco desfavorable por la proporción que voy a tener de implante dentro del hueso y la proporción que voy a tener de corona fuera de él. Y como les mencionaba, la facilidad y precisión en la colocación o conexión de componentes, pues verdaderamente también me brinda a mí un valor agregado. Esta es una imagen bonita de la ciudad donde yo vengo, se llama El Fortín, es en Heredia, Costa Rica, y me gusta siempre ir, ahora sí que delimitando cada tema de la conferencia para que vayamos obviamente entendiendo que pasamos a otro punto, ¿no? ¿Qué es el perfil de emergencia? Perfil de emergencia pensamos a veces que solamente aplica a restauraciones sobre implantes. ¿Y qué creen? Que no es así. El perfil de emergencia está documentado en la literatura como la porción de la corona que emerge desde lo que es el margen gingival hasta el tercio medio del diente. Cuando yo hablo de implantes dentales, el perfil sería o estaría caracterizado por la emergencia o por la evolución o por el ascenso de la restauración protésica desde donde está mi conexión hasta lo que es el tercio medio de la corona. Entonces, vamos a ir entendiendo paso a paso la relevancia que tiene tan crucial la profundidad o la colocación tridimensional que yo plasmo en ese implante dental, porque la colocación quirúrgica va a repercutir directamente en la rehabilitación protésica. En esa imagen podemos ver un tejido bastante sano, un implante que si me guío por la posición de los márgenes de los dientes vecinos, que está en buena posición en sentido, digamos que apicocoronal, y donde evidentemente el provisional ha cumplido un rol crucial. Un provisional que conforme avancemos en los casos clínicos debemos de entender que debe tener un contorno adecuado, no sobredimensionado, y que debe tener un acabado y pulido muy considerable. Ahí es donde tenemos que trabajar más, doctores. ¿Por qué? Porque un provisional que se encuentra desajustado, que se encuentra áspero, que no se encuentra terso, va a ocasionar un nicho o va a generar un nicho donde se van a alojar las bacterias. Vemos en esta imagen que la colocación de un implante es protésicamente guiada.
Entonces, me voy a guiar por la posición apicocoronal. Normalmente voy a pensar que esto va a ser por lo menos 3 milímetros por debajo de la unión cemento-esmalte de dientes vecinos, o también va a ser 3 milímetros apical de los márgenes gingivales de los dientes que se encuentran contiguos. La posición bucolingual también es muy importante. Ella define al 100% el tipo de retención que va a tener mi restauración. Un tema que está muy de moda o muy en boga es el tipo de retención, atornillada versus cementada. Mucha gente obviamente se inclina por una restauración atornillada porque es muy predecible y tiene un nivel de recuperabilidad muy grande. ¿Qué quiere decir este término? Yo la quito y la coloco con mucha facilidad. Y por otro lado hay gente que se va más por las restauraciones cementadas y donde yo podría tal vez argumentarle un poco. Cualquier resto de cemento que quede por ahí también me va a ocasionar problemas con los tejidos blandos. Me va a ocasionar pérdida ósea y evidentemente en el segmento anterior, en una zona estética, va a ocasionar que migre en sentido apical el margen y que obviamente el resultado estético, conforme pase el tiempo, sea más desfavorable. Entonces, yo les diría, hay situaciones clínicas donde no nos queda de otra, ¿no? Hay condiciones anatómicas, por ejemplo, en la zona anterior del maxilar superior, donde anatómicamente yo tengo un sitio que tiene cierta inclinación hacia vestibular y donde normalmente me guía a que el implante tenga cierta angulación. O la otra, casos del día a día como pueden ser los implantes inmediatos a la extracción. Con un poquito que nos dejemos llevar o guiar por el alvéolo, esa restauración probablemente quede cementada. Podemos ver aquí en la imagen de la izquierda que nunca puedo pensar en colocar un implante dental sin pensar primero en la rehabilitación protésica. ¿Por qué? Porque ese es el pilar, esa es la razón de ser, eso es por qué los pacientes nos buscan. Entonces, el tener bien contemplado en qué va a consistir la rehabilitación me va a permitir a mí colocar en todos estos ejes el implante en la mejor posición posible. Vemos esta imagen y a mí me agrada mucho porque me permite hablar de contorno y arquitectura gingival. Yo quiero muchas características que se plasman, por ejemplo, en una rehabilitación de una dentadura total. Quiero más o menos concordancia de los puntos cenit de los centrales con los de los caninos. Yo quiero ejes longitudinales de centrales distalizados, laterales ligeramente distalizados y en donde los caninos sean un poco más pronunciados. Si yo lo viera desde un punto de vista oclusal, yo quiero que la transición de la curva sea tenue, sea sutil, no sea muy evidente. Y obviamente yo también busco que si yo coloco una restauración protésica, prácticamente pase imperceptible. Entonces, muchos de ustedes lo habrán notado, otros tal vez no. Tenemos un central que es un provisional sobre implantes. Y es un provisional que se ha comportado de una manera bastante favorable. Tenemos por debajo de esa restauración provisional un pilar macizo o un aditamento que no requiere de tornillo. Él incluye una cuerda, se denomina Inmedia Temporary Abutment. Es muy útil en restauraciones protésicas sobre implantes que tienen que ser cementadas. Entonces yo les diría también, en la imagen anterior se veía un provisional bonito y no se veía mucha translucidez del metal en el tejido blando. ¿Saben por qué pasa esto? Porque en ningún caso es igual y en todo repercute mucho el biotipo gingival. Biotipos gruesos normalmente tienden a enmascarar todos los componentes protésicos, biotipos finos son un poquito más de cuidado. Otra parte importante, podrían pensar ustedes en la rehabilitación protésica definitiva y yo les diría que el provisional es un preámbulo, un ejercicio, un ensayo de lo que va a ser la rehabilitación definitiva y donde ustedes van a contemplar detalles tan básicos como la translucidez de los componentes a través del tejido blando. Podemos verlo en esta imagen, tenemos el Inmedia Temporary Abutment conectado a un análogo de un Novel Replace, vemos en la parte derecha una cofia o un capuchón plástico. Ese es muy útil, él queda inmerso en la restauración provisional y me garantiza que, primeramente, retención por fricción. Segundo, me va a permitir que siempre haya un ajuste perfecto de esa restauración protésica con lo que es la plataforma del implante. Tercero, me permite a mí que la cantidad de cemento que yo tenga que utilizar sea prácticamente mínima. Entonces me gusta así bastante. La otra, por no tener un tornillo o un acceso por oclusal donde entra un tornillo, el anclaje de este aditamento es muy fuerte, muy grande y podemos ir venciendo el principal
sesgo, la principal limitante que tenemos desde el punto de vista mecánico en las rehabilitaciones sobre implantes, que es el aflojamiento de un tornillo. Vemos nuevamente la imagen, vemos nuevamente la Immediate Temporary Abutment y obviamente el refuerzo, la importancia de lo que es una restauración o una rehabilitación provisional. Vemos desde un punto de vista oclusal cómo tenemos un tejido que ha ido adaptando o adoptando un contorno anatómico. Yo tengo muchas formas de hacer una fase 2 o un descubrimiento de un implante. Tornillo de cicatrización, restauración provisional. Las dos son útiles. Yo les diría, un healing, un tornillo de cicatrización me sirve mucho en segmento posterior, donde no hay estética de por medio, siempre y cuando yo no tenga que poner en función ese implante. Si yo quiero que mi paciente ya comience a trabajar y que el paciente comience a experimentar contornos de mi restauración, debo de hacer un provisional, aunque no esté la estética de por medio. Y en la parte anterior yo les diría, en un 101% de los casos coloco un provisional. ¿Por qué? Porque es la única forma de que yo obtenga un contorno o un perfil anatómico y no circunferencial como me lo da el healing. Comenzamos con la parte protésica. Pasé la parte provisional, ahora sí que fue favorable desde mi punto de vista de mi paciente, tomé una impresión y ustedes la ven ahí, coloco lo que es un Gingifast o algún silicón que simule lo que es el tejido blando. También pueden colocar lo que es cera rosa, cera rosada, y a algunos les gusta no colocar nada, que ese perfil o ese contorno simplemente lo reproduzca el yeso. Colocamos una réplica que se inserta a lo que es mi análogo de laboratorio. Hay que tener siempre cuidado que cada réplica realmente corresponda al diámetro del implante que yo estoy utilizando. Entonces yo les diría que aquí también tenemos como una pista, y la pista es el color. Ustedes ven amarillo y ya yo sé qué tipo de plataforma estoy utilizando. En este caso era una plataforma de 4.3 milímetros de diámetro. Entonces me va llevando de la mano este sistema. La codificación cromática es bastante importante. Entonces obtengo mi modelo. Siempre es importante no apretar de más ese tornillo. ¿Por qué? Porque no queremos que el análogo rote. Si el análogo rota y es una restauración individual, el cambio en la posición de mi conexión puede generar que mi rehabilitación protésica no coincida del modelo a la boca. Vemos la impresión con el sustituto de la encía, análogo colocado, obtengo mi modelo positivo y coloco lo que es un aditamento plástico. Ese aditamento plástico simplemente me va a servir para modelar lo que va a ser la guía o la referencia para posteriormente fabricar un aditamento personalizado. Como ven en la parte superior, la angulación ya me va diciendo, sí, José, va a ser una restauración cementada. Ligera inclinación hacia vestibular. Vemos en la parte derecha un poquito más marcada esa angulación, pero realmente no pasa nada. Nada que no podamos modificar con fresas, ¿no? Darle la altura y la posición en el arco que nosotros requerimos para que la restauración sea exitosa. Vemos en el modelo lo que es el aditamento plástico ya modificado. Vemos en la parte inferior algo rojo. Eso es una resina acrílica. Puede ser pattern resin, puede ser Duralite. Yo les diría que la principal característica que yo busco de esa resina es que tenga una muy baja contracción al polimerizar. Entonces, en mi caso, a mí me gusta más el pattern resin porque realmente pues, está comprobado que la contracción es mínima, ¿sí? Le voy dando la forma a ese muñón, a ese aditamento que yo quiero traducir posteriormente a circonio. Quiero ángulos redondeados, quiero una línea de terminación que sea evidente, que sea clara. No quiero retenciones en esa preparación, porque yo quiero que todo sea el entorno más favorable para la corona que posteriormente yo voy a colocar. Una vez que tiene mi visto bueno ese patrón, continuamos y lo probamos en boca. Siempre es muy importante, sus modelos montados en articulador. ¿Cuál? El que ustedes gusten, siempre y cuando sea semiajustable y siempre y cuando tenga un arco facial, especialmente cuando trabajamos en restauraciones en el segmento anterior. ¿Por qué? Porque hay que entender que ese arco facial me ubica en el espacio de mi maxilar superior y traduce algo muy importante, la posición de mis bordes incisales en relación a la línea que existe entre las pupilas, esa línea imaginaria. Yo quiero que haya la mayor correlación posible y eso me va a permitir que el resultado estético sea todavía más favorable. Entonces lo probamos en boca, nos gustó igual que nos gustó en el articulador y lo llevamos en este momento
a un instrumento de digitalización. Entonces tenía un aditamento físico que yo quiero transformarlo en un archivo digital. ¿Cómo? A través de ese aparato que ustedes ven en pantalla. Ese se llama el escáner Procera Forte. Y digamos que es el anterior a la tecnología actual. Era un escáner mecánico o de palpación de una precisión impresionante, que nos permitía fabricar muchas restauraciones protésicas, aditamentos sobre implantes, barras sobre implantes, me permitía trabajar pacientes parcialmente desdentados, pacientes totalmente desdentados, más bien me permite. La tecnología actual no funciona por palpación, funciona a través de un láser, a través de una luz, es óptico. Entonces va copiando y trabaja de una forma más favorable porque evita ese sesgo o ese principal enemigo que tenía el escaneado de un modelo, que eran las retenciones. Vemos a la derecha cómo va palpando cada zona, cada sitio de mi restauración protésica. Ve a la derecha, tenemos diferentes ejes, una punta redonda, es una punta de zafiro o esa bolita de zafiro que se le atribuía muchísima precisión. Entonces ella va copiando de arriba a abajo y va transmitiendo la información a una computadora. Se envía a un centro de fresado. En el caso donde yo me encuentro ubicado, se ubica en Mahwah, New Jersey. Entonces se va digitalmente y nos regresa en un par de días y yo puedo probar en la boca de mi paciente esa restauración o ese aditamento que yo estuve fabricando, ¿no? Si ustedes ven, consta de 2 piezas, una parte blanca que está fabricada en circonia y una parte en la derecha metálica, engrana por presión, y me permite lo siguiente: en primera instancia, cambiar la configuración del aditamento. El aditamento per se viene con una conexión externa. Cuando engrano la porción metálica, se transforma en conexión interna. Si ustedes ven, aquí se puede visualizar lo que es el contorno del aditamento. Posteriormente todo esto lo fresamos con mucha irrigación para perder esta pieza, que simplemente corresponde al bloque de donde se obtuvo la circonia para fabricarla. ¿Cuál es la importancia de esa transición metálica? Doctor, es algo verdaderamente importante. La circonia es como contradictoria. Es muy resistente y a la vez es muy frágil. Por ejemplo, sobre un diente. Si yo tengo una preparación que tiene ángulos agudos o ángulos rectos, son sitios donde potencialmente se puede fracturar la circonia, ¿sí? Y sobre implantes en aditamentos protésicos, si ese tornillo engranara directamente sobre la circonia al momento de que yo torqueo, podría generar una línea de fractura. La circonia, si nos vamos a la literatura, tiene muchas características, ¿no? Por ejemplo, la fase en la que yo quiero trabajar con la circonia es la tetragonal. Es una fase estable. Está estabilizada por algo que se llama itria. Entonces, cada vez que yo toco la circonia, genero calor, que provoca que cambie ese estadio. Entonces, normalmente, si yo modifico la circonia clínicamente, modifiqué estructuralmente su composición. ¿Cómo la vuelvo a ese estadio que me conviene? Regresándola al laboratorio y metiéndola a un proceso que se denomina sinterizado. Entonces podemos ver aquí un anillo metálico y aquí un tornillo. Este tornillo está diseñado para que no apriete en lo absoluto lo que es la periferia del aditamento y solamente apriete lo que es obviamente el aditamento metálico. Entonces podrán ver ahí que yo me pongo muy contento cuando tengo el diseño de aditamentos de esta forma, porque yo puedo garantizarle a mi paciente que evidentemente la restauración que yo le voy a colocar va a ser longeva y predecible. 2 palabras o 2 características verdaderamente importantes. Entonces, una vez que probamos ese aditamento en boca, continuamos con todas las fases de la rehabilitación de esa corona individual, donde es tan importante el color como lo es la forma y la textura. Recuerden que ambas dimensiones hacen que esa restauración verdaderamente pueda pasar desapercibida. Otra parte muy importante de cualquier rehabilitación protésica es el procedimiento de toma de impresión. Me gusta mostrarles en esta imagen un aditamento plástico para lo que se denominaría cucharilla o impresión a cucharilla cerrada. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo usar un portaimpresiones metálico sin necesidad de hacer ningún tipo de perforación y obtener mi registro. Este componente amarillo tiene retenciones. Esas retenciones engranan en el material de impresión y hacen que él se desprenda del implante y se venga inmerso en lo que es el portaimpresiones o nuestra cucharilla. A la gente no le gusta mucho
pero si tiene indicaciones. Un paciente con una apertura bucal limitada va a estar verdaderamente favorecido por un coping de impresión de este tipo. ¿Por qué? Porque suelen ser más pequeños o más chicos en altura. Otra indicación es cuando tengo múltiples implantes que están muy paralelos entre sí. Él funciona bastante bien. Otra forma de contornear o de perfilar los tejidos blandos es por algo que a mí me gusta mucho, el manejo de tejidos blandos a través de pónticos ovoides. Fíjense que cuando hablamos de pónticos ovoides también existe mucha polémica. Hay clínicos y también personas dedicadas al área técnica que creen que es un concepto nuevo y realmente no lo es. Está documentado en la literatura desde más o menos 1930, como lo publicó Dilina, y se probó en boca en situaciones post-extracción, donde hacían que la restauración protésica entrara ligeramente en el alveolo y se cuidó o se vigiló o se supervisó que no hubiera pérdida ósea o inflamación de los tejidos blandos, y permitió además contornear y darle un aspecto de naturalidad mayor a la rehabilitación que nosotros fabricamos. ¿Cómo fuimos creando este contorno, este perfil? Con nuestra restauración provisional. Esta es una restauración de circonia cerámica. Si ustedes ven, tiene unas características bastante bonitas, translucidez, se ven mamelones, tenemos diferente textura. Igualmente se crean zonas de transición en los espacios interdentales, donde en el aspecto de una sonrisa de mi paciente se pierde que esos 4 dientes estén unidos. Aquí puedo ver otra restauración circonia porcelana, y si ustedes ven, ella está anclada sobre aditamentos con diferentes características. En la diapositiva anterior vimos unos aditamentos totalmente pulidos de color dorado, y vemos en esta que son aditamentos que se ven muy ásperos y se ven grises. Conforme avancemos en la rehabilitación les voy a explicar por qué tienen estas características estos dos tipos de aditamento. Yo perfilé un póntico ovoide durante semanas con mi restauración provisional, y hay muchas formas de hacerlo, doctores. Una puede ser meramente por presión. Le doy configuración a la superficie basal del provisional y genero cierta presión que pueda resistir o pueda recibir el tejido blando. La otra es, si tengo mucho tejido, puedo remover tejido blando previamente. Lo vamos a ver más adelante en otro caso clínico. Cómo hacemos siempre un diagnóstico del sitio blando en el que estamos trabajando. En la imagen podemos ver, doctores, 2 postes de impresión para cucharilla abierta, tornillos un poco más largos. Pero vean, aquí inyecté un material que es resina fluida. Inyecté resina fluida que se unió o se adaptó a los postes de impresión. De esa manera, permití que la resina copiara en la periferia de los postes de impresión el perfil de mis aditamentos. Y en la parte central, permití que esa resina fluida impidiera que mi tejido blando se colapsara. ¿Qué hice después? Tomé una radiografía y podemos ver muy bonito el contorno. Todo ese contorno que se ve radiopaco es el contorno o el perfil de emergencia que yo generé clínicamente. Entonces, el siguiente paso es unir o ferulizar los postes de impresión. Hay gente que no lo hace, a mí me da mucha tranquilidad. ¿Por qué? Porque al ferulizar los postes de impresión, yo impido que al momento de obtener el positivo con yeso, se me vayan a mover mis análogos y pueda generar yo que la restauración no sea fiel. Entonces, ¿cómo los uní? Normalmente se hace con hilo dental. Aquí tomé una porción plástica de los microrodos que utilizamos clínicamente para aplicar adhesivo, lo adapté adecuadamente al espacio mesiodistal y lo volví a unir con resina fluida. Lo hice, ¿saben por qué? Porque es sumamente rápido y me sirve especialmente en segmentos posteriores, donde trenzar el hilo dental resulta un poquito más dificultoso. ¿Qué sigue? Resina acrílica, las que les mencioné anteriormente. Otro paso es dejar que esa resina actúe y seccionarla. Volver a colocar una porción mínima, minúscula de resina acrílica, y eso va a impedir que exista tensión entre los postes de impresión. Selecciono el material que más me guste. Yo siempre les recomiendo un silicón por adición o un poliéster, ¿no? Ni siquiera una marca, ni siquiera una casa comercial. Silicón por adición. ¿Por qué? Por lo hidrofílico, por la estabilidad dimensional, por el ángulo de contacto, por el nivel de reproducción, por muchos factores que me permiten a mí tener o ir creando los cimientos de mi rehabilitación de una manera segura, ¿sí? Y ahí vemos nuevamente los aditamentos. Vemos el positivo, modelo de yeso, encía blanda,
pónticos ovoides y unos aditamentos ásperos, como les comentaba. ¿Por qué son ásperos? Porque se diseñó un aditamento híbrido. ¿De qué consta esto? Una base metálica sobre la que se cementa una estructura de circonio. El tratamiento de la estructura interna va a ser dado por un arenado, creando microporosidades. Y el tratamiento del aditamento es lo mismo, no lo pulimos al alto brillo, lo queremos áspero, para que el medio cementante funcione de la manera más adecuada y permita una adecuada interacción de ese aditamento con la restauración. Muchos dirán, bueno, ya habló que el cementado no es bueno y el excedente, pérdida ósea, inflamación gingival. Yo les voy a decir, esta cementación normalmente se hace extraoral, se hace en el laboratorio. Entonces, yo puedo tener control del excedente de mi medio cementante fuera de boca. Y eso también nos da muchísima facilidad. Hay tornillos de diferentes materiales, titanio, oro. La literatura antes nos decía que los de oro pues eran muy maleables, se unían muy bien a las cuerdas internas, etc. Ya están un poquito en desuso, pero tienen muchas cualidades, especialmente por lo maleable del oro, como les comento. Vemos aquí la cara palatina, aditamentos metálicos. Vemos cómo ambas estructuras engranan y cómo pretendo yo posteriormente colocarlo en boca, torquear mis tornillos. ¿Qué es el torque? Darle el nivel de fijación que ellos requieren. ¿De qué depende? Del tipo de aditamento que yo utilizo. De manera genérica, estos podríamos decir que se pueden torquear a 35 newtons. Yo les diría, siempre váyanse a las indicaciones del fabricante, porque hay algunos que solamente se torquean manual y otros que llegamos a no más de 5 newtons, otros como los provisionales no más de 15 newtons. Es muy importante no sobrepasar el nivel de torque, porque yo puedo distorsionar la cabeza del tornillo y darle al traste a mi rehabilitación protésica. Aditamentos en boca, pónticos ovoides, asentamiento de mi restauración, asentamiento final. Entonces, vean ustedes, dependiendo del nivel de pérdida ósea que existía previo a la colocación de los implantes, yo puedo hacer una simulación de que existen papilas, aunque ahí falten 4 dientes y aunque mi cresta esté prácticamente totalmente plana aquí. Entonces, yo simulo esas papilas de acuerdo a las dimensiones o a la zona donde se ubique mi área de contacto. Más tejido blando, probablemente llevo mi área de contacto más hacia incisal. Menos tejido blando lo llevo más hacia apical, como lo podemos ver en esta restauración. Obviamente, tiene que haber un contacto íntimo, pero un contacto íntimo que me permita que mis instrumentos de higiene pasen adecuadamente. ¿Cuál recomiendo siempre? El Superfloss. Un hilo que consta de 3 superficies y en la parte media tiene una esponja. Entra con un enhebrador y limpia muy bien. Nos permite que el paciente pueda, ahora sí que constantemente tener una higiene adecuada de lo que es la rehabilitación protésica, ¿no? Entonces, vamos a migrar a otra situación clínica, a otro caso, y vamos a hablar un poco más de aditamentos provisionales personalizados, pero en este caso, Plastic Temporary Coatings. ¿Qué quiere decir esto? Que son plásticos, son muy fáciles de rebajar y que igualmente me permiten sacar adecuadamente el caso clínico, pero con mucha rapidez. ¿Sí? Entonces, como podemos ver en la imagen, me gusta mucho hacer los provisionales atornillados. Cuando fabricamos una restauración provisional sobre implante, hay que tener muy presente algo que se denomina el perfil crítico y el perfil subcrítico. De esto nos habló muy bien el doctor Óscar González de España, que el año pasado vino al Simposio de Nobel, y donde él tiene muchísimas investigaciones al respecto, y donde podemos encontrar que el perfil crítico está muy relacionado con lo que es la transición de la restauración a nivel del margen o el contorno gingival. Subcrítico, lo que tenemos es más bien el nivel de adaptación de esa restauración a nivel de la plataforma del implante. ¿Cuál es más importante? Pues los dos. El crítico evita desplazamiento del tejido gingival, recesión. Una recesión en el segmento anterior es muy perjudicial. Y el subcrítico me va a permitir que no haya atrapamiento de bacterias en lo que es la zona de transición del aditamento y la plataforma. Vemos otro caso clínico, este es con Novel Active. Entonces, como les decía, aquí podemos intuir que el diámetro de la plataforma, ¿de cuánto es? De 3.5 milímetros. Es una plataforma narrow o estrecha. Vemos 2 dientes preparados, que inicialmente en la fase de provisionales me permitió anclar mi estructura sin ir directamente a mis implantes.
¿Por qué puse tornillos de cicatrización si les hablo tanto de provisionales? Porque el día de la inserción, más bien tapa-cierre porque no tiene altura, el día de la colocación o de la inserción del implante no tuvimos la estabilidad primaria que nosotros buscábamos. Principalmente ¿por qué? Porque era un hueso injertado. Este caso orgullosamente lo hicimos en UNAM, en el Departamento de Odontología Restauradora Avanzada, con Fernando, un residente de segundo año, al cual le agradezco, y entonces tuvimos que esperar un poquito más. Esperamos, tuvimos esa transición de la estabilidad primaria a lo que es la osintegración, que se da con el tiempo. Y que existe una fase crítica que es a la 8ª semana, donde cae mucho la estabilidad primaria y donde no se ha asentado adecuadamente la estabilidad secundaria. Entonces es la zona más crítica donde deben de revisar ustedes muy bien la oclusión del paciente. ¿Para qué? Para que no exista micromovimiento. Dejamos unos meses pasar, abrimos el sitio de la manera que nos convenga, lo más mínimamente invasivos posibles, y podemos ver la plataforma que les mostré inicialmente con un domo, y la plataforma interna hexagonal que me brinda un Nobel Active. Otra ventaja que tiene esta plataforma es el intercambio de plataformas, platform switching o platform shifting. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los componentes protésicos que se asientan ahí cervicalmente son más angostos que la plataforma. ¿Y de qué nos sirve? Nos sirve a que se mantenga mejor el hueso crestal y no haya migración apical de los tejidos blandos. ¿Qué reabsorción ósea esperamos en un implante rehabilitado con un intercambio de plataformas? 0 milímetros, mientras la oclusión esté bien comprobada, bien revisada. Ese término o esa situación se empezó a describir en el año 91. Lo publicó inicialmente la SARA. La SARA, cuando comenzó a rehabilitar implantes de 5 milímetros con aditamentos protésicos de 4. Con el paso del tiempo comenzó a ver su casuística y se dio cuenta que existía algo maravilloso, no había pérdida ósea. Entonces investigó por qué era, y era por ese cambio de dimensiones. ¿Qué genera ese cambio de dimensiones, doctores? Mejor transmisión de las fuerzas y que las bacterias se alejan más de la cresta ósea. Se van más hacia el centro del implante, no hacia la cresta, y evidentemente podemos de esa forma proteger o cuidar lo que es los tejidos blandos que tanto trabajo nos cuesta personalizar. Vemos un provisional fijo de 4 unidades, y ahora sí que estuvo fijo simplemente para adaptar y asentar. Posteriormente se seccionó. Nuevamente fueron plastic temporary coping. Me gusta usarlos muchísimo, pero también utilizo aditamentos metálicos. Pero me gustan mucho los plásticos, como les comentaba, por la facilidad que tengo yo para modificarlos. Entonces, inicialmente este paciente tuvo una fase de provisionales atornillados, pero con el paso del tiempo comprobamos que estaban un poco sobrecontorneados y posteriormente decidimos migrar a restauraciones cementadas. Por eso vamos a ver que tuvo 2 etapas de provis con diferentes aditamentos protésicos. Esto es lo que pasa al paso de las semanas. Eso es lo que ocurre, es lo que acontece, es lo que vamos nosotros encontrando. Un perfil anatómicamente fiel al diente que estamos restaurando y tejidos en buenas condiciones. Fíjense que hace tiempo pensábamos que estas estrías nos estaban hablando prácticamente de que había zonas del provisional que no estaban bien pulidas. Pero estudios recientemente expuestos por Steven Chen y Steven Chu reflejan que esas estrías del tejido blando es donde hay una pseudoinserción de las fibras de tejido blando dentro del provisional. Entonces, quedan las estrías cuando yo estoy retirando y colocando el provisional. Entonces, podemos esperar que un provisional verdaderamente pulido tenga todavía mejor integración con el tejido blando. ¿Sí? Cambiamos a la fase de restauraciones cementadas. Entonces utilicé en este caso, en esta situación clínica, 2 aditamentos metálicos. Normalmente cuando ustedes tengan que fresar o modificar un aditamento metálico, les recomiendo tengan a la mano un análogo para que lo conecten a él y puedan modificarlo fuera de boca. El aditamento metálico normalmente ¿qué tiene? Genera calentamiento, y yo no quiero calentamiento en el hueso ni tampoco en el implante. Si ustedes ven en la periferia de cada aditamento hay algo rosa, hay algo rosado. Personalicé esos aditamentos aunque fueran provisionales. Y les voy a decir para qué. A nivel o mediante esta personalización, permití 2 cosas. Que tuviera una mejor sinergia con los tejidos blandos. Pasara desapercibido. Y además,
yo llevé la conexión de ese aditamento con la restauración más coronal. Entonces tuve más visibilidad para retirar los excedentes de cemento. Entonces se ve bonito y funcionalmente también me es a mí muy favorable. Y aquí los podemos ver en boca. Aquí es un poco más evidente porque faltaba recortar un poco más. Pero si vemos a la derecha, doctores, ¿qué pasa aquí? Está perdido. No es evidente. Prácticamente pasa desapercibido. Y eso es lo que nos gusta a nosotros de la rehabilitación protésica, que nos permite hacer maravillas, ¿no? A veces un poco más evidentes, a veces un poco menos, pero nos permite trabajar muy bonito cada caso, especialmente en el segmento anterior. Entonces aquí no se nota y el cemento que quede como excedente va a estar aquí. Y yo lo voy a retirar con mucha facilidad. Colocamos los provisionales y sí, desgraciadamente al paciente actual, o casi todos los pacientes, les gusta el tono más blanco que exista, ¿no? Y muchas veces tenemos que apegarnos un poco a los requerimientos, a las peticiones de ellos. Tenemos una rana que se encuentra en el Parque de Monteverde, en Costa Rica. Rana única en el mundo. Temporaria Bodman metálico. Si ustedes ven, trae estrías. Esas estrías me facilitan mucho el trabajo en restauraciones que son especialmente atornilladas, porque permite que el material que yo utilice, que puede ser un metilmetacrilato, puede ser una resina bisacrílica, quede inmerso, se retenga y se desaloje con muchísima dificultad de ese aditamento, ¿sí? Entonces, como les digo, también utilizo aditamentos metálicos. Esa imagen me gusta mucho. No todo caso es ideal. A veces creen que uno como colaborador, no me gusta tanto decir conferencista o speaker, muestra solamente lo bello, lo bonito, lo que no fracasa, lo que no tuvo complejidad. Si ustedes ven, tenemos el lado derecho muy bonito, una encía muy caracterizada. Podríamos decir que tiene el característico punteado o puntillado de cáscara de naranja. Vemos una papila que está muy apical. Entonces, y vemos una corona clínica muy cuadrada. Todo esto me denota que es una situación clínica donde hay un biotipo gingival grueso. O que podría pensar yo que es un biotipo grueso. ¿Sí? ¿Por qué podría pensar? Porque hay veces que tenemos características de fino y de grueso en una misma situación clínica. Y ustedes dirán, ¿y qué pasó ahí, doctor? Qué desastre, ¿no? Parece que cayó una bomba. Es un injerto de tejido conectivo de un sitio que constantemente se tuvo que injertar. Se injertó para crear el volumen óseo para la colocación del implante y se colocó injerto de tejido conectivo para tener biológicamente una protección de la restauración protésica que yo coloqué. Normalmente colocamos esos injertos porque no queremos mucosa alrededor de nuestras restauraciones protésicas. ¿Por qué? Porque la mucosa es menos resistente al trauma y migra con mayor facilidad. Entonces, nos gusta que todo se mantenga en posición. Hacemos un descubrimiento que si ustedes ven, y bueno, agradezco a dos residentes con los que me gusta muchísimo trabajar, Felipe Carrillo y Carlos Benítez, perio y prótesis, y podemos ver cómo se hizo una incisión verdaderamente sutil, poco invasiva, que permitió solamente conectar el aditamento metálico. Aditamento metálico que visto desde una toma oclusal está muy bien con la característica que les mostré al inicio de la presentación. En sentido bucolingual coincide mucho, doctores, con el cíngulo de los dientes vecinos. Entonces, ¿tengo la retención atornillada asegurada? Prácticamente sí. ¿Por qué? Porque el implante tuvo una colocación tridimensional satisfactoria y adecuada. Colocamos el aditamento, lo marcamos en boca, lo sacamos, recortamos, y si ustedes ven esta huella que se ve por acá, es un diente de tablilla. Es un diente de los que utilizamos en prostodoncia total para enfilar dientes. Entonces, ¿cada cuánto mando a hacer yo un provisional laboratorio? Pocas veces. Normalmente solamente en situaciones donde tenga que hacer un incremento de la dimensión vertical o donde esté hablando de una rehabilitación completa. Pero en restauraciones individuales, normalmente compro dientes de tablilla, remuevo, retiro la porción palatina, la presento o la coloco en boca o un modelo y posteriormente la trapo con acrílico autopolimerizable. También podría ser, doctores, un cascarón con resina bisacrílica muy abocardado, muy perforado, tanto en la parte basal como en la parte del cíngulo, donde posteriormente yo lo presente en boca y vea si satisface mis necesidades. Lo rebasamos con acrílico y el día del descubrimiento, este es el provisional que obtuvimos. Ese día comenzamos a perfilar los tejidos blandos. No es que ahí termine nuestro trabajo, ahí comienza, ¿sí?
comienza y tenemos que posteriormente eliminar estas zonas o líneas de transición, obviamente cortar el aditamento tan basal o apical posible, de que no genere alguna situación donde se comprometa la parte oclusal. Si son restauraciones individuales, tenemos aquí la transición trilobular, son aditamentos no rotatorios. En una restauración individual, yo quiero que ella se mantenga en posición, no gire. Cuando yo estoy trabajando en restauraciones múltiples, normalmente selecciono aditamentos rotatorios, porque yo quiero que tengan una inserción más fácil, tenga una vía de inserción más adecuada y que tengan más pasividad. Vemos una sonrisa facial de nuestra paciente y muchas veces decimos, bueno, ¿qué pasó con ese injerto? ¿Qué pasó con ese sitio tan trabajado? ¿Será evidente o no? ¿No? Porque todo depende de muchos factores diagnósticos, como puede ser la línea de la sonrisa de mi paciente. Hay líneas de la sonrisa tan benévolas que no muestran ese tejido blando y que permiten que mi restauración protésica sea todavía más exitosa. Vemos esa imagen, una restauración que en forma me gusta mucho, textura también, el color tal vez podemos mejorarlo un poco, pero es solamente la restauración provisional. Mi paciente sonríe y miren, prácticamente no muestra tejido blando. Podríamos hablar de que tal vez es una sonrisa media, no baja, pero tampoco alta. Y si nos vamos un poquito a la literatura, en el año 84 Jan reportó que el 80% de los pacientes muestran tejido blando al sonreír. Podríamos pensar que el 80% de los pacientes son críticos al momento de ser rehabilitados en el segmento anterior. Vemos ahora sí que una fotografía de esas que no son sociales, con retractores, con mucha apertura, con mucho desplazamiento de tejidos blandos, y donde podemos ver que el día del descubrimiento tenemos muy buena integración de lo que es el contorno gingival de mi restauración provisional en correlación con lo que es el diente natural. Otra imagen bonita, la Basílica de Los Ángeles. Y este es el último caso, doctores. Un caso que me gusta mucho. Un caso que llevamos a cabo con Nobel Replace y que tiene un trabajo de manejo de tejidos blandos bastante importante, con una técnica documentada en la literatura y que yo quiero que ustedes, si tienen la oportunidad, pues la empleen, ¿no? Este es un artículo de Ariel Rajgrodsky, un verdadero eminente de lo que es manejo de tejidos blandos y lo que es restauraciones sobre circonia, y nos hace una técnica simplificada. ¿Para qué? Para reproducir el perfil de emergencia de un provisional al modelo de trabajo que está utilizando nuestro laboratorio dental. ¿Qué ventaja nos ofrece? Según Rajgrodsky, evita o contrarresta el colapso de lo que es nuestro tejido blando, maximiza el resultado estético y mejora la comunicación del técnico y del dentista. ¿Por qué? Porque prácticamente yo le estoy dando de la A a la Z de cómo está ese contorno basal, ese sitio o ese nicho. Aparte de todo, doctores, el 100% de mis requerimientos no son siempre estéticos, son biológicos y funcionales también. Por eso es que siempre decimos que el éxito al 100% de una rehabilitación es durante las múltiples o constantes fases de mantenimiento. Cuando yo le doy mantenimiento al caso de mi paciente y veo que todo está bien, yo puedo sonreír y estar muy satisfecho del trabajo que llevé a cabo. Entonces, esta es la secuencia que nos muestra Rajgrodsky en su artículo. Tenemos un modelo de trabajo que puede ser que nos haya servido para la restauración provisional, habiendo obtenido ese modelo con una técnica indirecta, ¿no? Entonces vemos cómo se quita la encía, cómo se quita la cera. Si solamente hubiera yeso, se abocarda, se remodela un poco con fresones, con trimmers, y entonces inyectamos un material ligero en la periferia o en la zona que corresponde al póntico. Asiento mi provisional. Espero que el material polimerice y ahí podemos ver muy bien cómo tenemos un contorno totalmente oval. ¿Qué le critico yo a ese artículo? Tal vez no me gustó que Rajgrodsky se limitara enteramente al póntico. Yo hubiera inyectado material ligero en lo que es la periferia de los abutments, de los análogos. Y así tendría el perfil de emergencia del póntico y también de lo que son los pilares. Entonces nos dimos a la tarea de modificar un poquito ese caso o ese reporte de la literatura con un caso clínico. Y aquí podemos ver, este paciente portaba provisionales, ¿sí? Nosotros le decíamos que sonriera y así sonreía. Le decíamos de nuevo que sonriera y así sonreía. Una risa muy curiosa, muy particular. Un paciente con una actitud
muy favorable ante cualquier tratamiento dental o cualquier tratamiento protésico. Entonces traía su restauración provisional, donde también la línea les ayudaba mucho. Definitivamente ocultaba mucho la transición de mi restauración con el tejido blando. Vemos aquí que hacemos un diagnóstico, hacemos un mapeo, muy a grosso modo, más de 3 milímetros, yo puedo hacer mucho. Puedo modificar por remoción con una fresa o puedo simplemente aplicar presión, ¿no? Lo que sí descarto por completo es algún injerto de tejido conectivo para modificar el sitio. Es válido, como en el caso anterior, el hacer injertos, ¿no? Pero simplemente hay que tener muy presente la posibilidad de morbilidad o de reintervenciones quirúrgicas. Eso es importante que el paciente lo entienda. Entonces, anestesiamos, tomamos una sonda periodontal, un explorador muy fino, tope de endodoncia, perforamos ligeramente y vamos entendiendo cuánto tejido blando tenemos. Ahí tomamos una fresa de carburo de bola muy amplia. Esta técnica yo no la inventé, no se me ocurrió. Esa técnica se la debo al maestro Enrique Ríos Alay, orgullosamente UNAM también, que me la enseñó cuando fue residente de prótesis bucal. ¿Qué nos permite el utilizar esa fresa de carburo grande? Muy buena manipulación del sitio y aparte de eso, que tenemos muy buen control del sangrado. Prácticamente que tenemos cauterización de los tejidos. Y es muy conveniente para que yo posteriormente rebase mi provisional sin que tenga la interferencia o la dificultad del sangrado. Entonces, ¿cómo modifico? ¿Cómo voy rebasando? ¿Cómo voy recontorneando el provisional? A mí me gusta con resina condensable. Entonces, ¿qué hago? En la parte basal del provisional lo hago áspero, genero retenciones mecánicas. Hay gente que pone ácido fosfórico, hay gente que coloca adhesivo. Yo les digo que con la pura traba mecánica y con una desinfección de la superficie funciona bastante bien. Y este provisional está sobre un UCLA. El UCLA es un poquito contradictorio, ¿no? Algunos atribuyen que el UCLA viene de UCLA, de la universidad, y otros, pues que es simplemente las siglas del Universal Castable Large Abutment, una pieza que yo puedo modificar larga y que me sirve en restauraciones protésicas. Vemos a la derecha un aditamento que es muy útil, es un UCLA que tiene una conexión. Antes decíamos de oro porque es solamente de oro. Ahora tenemos de titanio, cromo cobalto, de oro. La importancia de esa conexión es que durante el procedimiento de laboratorio no se modifica. Entonces yo garantizo mi rehabilitación que esa transición va a ser precisa, sin que intermedie ningún tipo de dificultad como podría ser un excedente de metal, como cuando yo vacío o cuando yo hago mis aditamentos colados. Entonces pongo resina fluida, posteriormente tomo una radiografía, puedo ver el contorno, puedo ver el perfil, veo un asentamiento preciso, perfecto de mis aditamentos metálicos sobre estos Novel Replay de 13 milímetros que estaban colocados en el segmento anterior. Y vean lo que siguen, esta es la parte curiosa. Tengo lo que es el provisional en boca, tomo una impresión de alginato, obtengo un modelo, lo pongo por acá. Tengo mi modelo de trabajo con el provisional donde se fabricaron esas restauraciones, ¿sí? Y en la imagen de la derecha, quito encía, quito yeso. Simplemente estoy haciendo un nicho favorable para copiar ese perfil de emergencia. ¿Cómo lo copiamos? De la siguiente forma, doctores. Tengo de fondo mi restauración provisional. Y podemos ver en esta imagen el duplicado que hice yo de los provisionales en boca, de donde obtuve una llave de silicón o una matriz. Vemos el modelo modificado y vemos cómo yo en esa llave de silicón hice dos perforaciones, vestibular y palatina. Se denominan vías de escape. ¿Vías de escape para qué? Para ese silicón que yo voy a inyectar. Entonces yo inyecto el silicón, ¿qué obtengo? Una reproducción muy nítida y muy precisa de todos los tejidos blandos en la periferia de mi restauración. Si retiro la restauración provisional, vean qué legible, vean qué fácil de identificar por parte mía y por parte de esos excelentes técnicos dentales con los que trabajamos, cómo puede verdaderamente entender qué perfil, qué contorno tiene que darle a la restauración definitiva. Vemos nuevamente, esto es una conexión interna trilobular o trichannel, ¿sí? Aditamentos rotatorios, por lo que les comenté, para que tenga un asentamiento muy favorable. Aquí nada más recorto un poquito lo que es el excedente en la periferia de lo que es esa encía blanda y puedo fabricar cualquier tipo de restauración, doctores. Puede ser tan caracterizada como que incluyamos cerámica rosa, a como que yo deje totalmente pulida
todo lo que es esta periferia, ¿no? Entonces yo les diría, ¿de qué depende? De cuánto tejido tengo, ¿sí? Ahora está muy común inclusive darle sobrecontorno, más bien subcontorno a los aditamentos protésicos, porque Iñaki Gamborena, también un conferencista de Nobel Biocare, lo está implementando mucho. Ese infracontorno me permite manipular de una manera más adecuada los tejidos blandos y limitar lo que puede ser la posible recesión o desplazamiento apical de los mismos. Vemos la restauración colocada en boca y nuevamente me satisface mucho. ¿Por qué? Porque veo una muy buena interacción, transición de lo que es el tejido blando, papilas con lo que es la zona de las troneras. Si ustedes ven, doctores, era un espacio mesodistal un poco amplio. Por eso vemos, si nos enfocamos en la parte estética, que las coronas de los laterales son muy similares a las de los centrales. Los centrales dictan cómo es mi sonrisa, dictan la anatomía de los laterales. Más o menos cuánto, va a ser como 80% las dimensiones del central. Pero en espacios mesodistales amplios, normalmente yo voy a tener, pues, obviamente, dientes un poco más grandes. Ahí me gusta, pasa el hilo dental, le enseño a mi paciente a utilizarlo y evidentemente si fuera necesario, tomo un disco de diamante, tomo un disco de los que utilizamos para resina y simplemente modifico lo que es esa zona interproximal. Pues bueno, yo creo que cumplimos satisfactoriamente cada uno de los puntos que inicialmente les mostré en esa diapositiva inicial. Creo que vimos más o menos paso a paso cómo podemos hacer rehabilitaciones protésicas sobre implantes de diferente dificultad. Podemos ver cómo los ingredientes siempre cambian, no siempre son los mismos, y cómo nosotros tenemos la necesidad de ir incluyendo unos u otros dependiendo de las necesidades específicas del paciente, ¿sí? Y cómo realmente la implantología protésica no debe ser compleja, tiene muchas similitudes con la rehabilitación de dientes. Y muestro esta imagen que me llena mucho de orgullo. Recuerdo que esa imagen la tomé hace 8 años, cuando no sabía si me quedaba en México o me regresaba a Costa Rica, y muestra el campus central de la Ciudad Universitaria de la UNAM, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y tiene también una frase que me encanta y dice: la inspiración existe, pero debe encontrarte trabajando. Es de Pablo Picasso. A veces consideramos o pensamos que las cosas tienen que quedarse esporádicamente, súbitamente o sin trabajo de por medio. Realmente no es así. Tenemos que plasmar mucha dedicación, mucho trabajo, y yo creo que los logros o la cosecha de éxitos va a ser siempre mayor. Les dejo mi correo electrónico. Pues esto ha sido un verdadero orgullo, un verdadero gusto, un verdadero honor, y pues nuevamente agradezco a quienes estuvieron de por medio en que yo pudiera estar hablando con ustedes el día de hoy, ¿no? Labceram, Inteligencia Dental, Nobel Biocare, y pues obviamente les agradezco nuevamente su atención durante esta hora, y José Viales, orgullosamente UNAM.